¿Cómo te sientes después de esta gran experiencia de tu libro Autismo, Transformación de Vida? Bueno, muy buenas noches. Ante todo agradecer la presencia de quienes acudieron a la cita. Muy bien Aline, realmente ha sido una grata experiencia, ha sido algo que digamos que en lo poco de las personas que ya han venido adquiriendo el libro les ha servido bastante, ¿cierto? El contenido se pensó para algo y está cumpliendo ese propósito, gracias a Dios, de ser esa orientación a las familias en todo este tema del autismo, sobre todo para generar mayor conciencia y para que se entienda más la condición, que es lo que buscamos. Para los que no te conocen, una breve reseña. ¿Quién es Leonardo Hernández? Ok, bueno, Leonardo Hernández es un hombre nacido en el municipio de Salamina Caldas, padre de una niña, Sara, obviamente con la condición del TEA, que fue la que motivó todo esto. De profesión ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Manizales y radicado hace algún tiempo aquí en Envigado, donde digamos que a raíz de todo este proceso se ha transformado un poco y es lo que la obra manifiesta. De pronto lo que uno pensaba, la expectativa de vida, ¿cierto? Ha cambiado en cierto sentido porque hemos empezado a incursionar en algunas dinámicas, digamos, en algunas cosas que jamás pensé incursionar, pero que han sido todas de mucha satisfacción, de mucha realización, de encontrar un propósito y empezar a hacer, digamos, alinearse con ese propósito, empezar a ayudar a mucha gente, un tema de servicio muy bonito y creo que fruto de eso es precisamente este libro que ya la mayoría tiene en sus manos de los que estamos aquí presentes y algunos los cuales estuvieron en el lanzamiento y eso sí le agradezco pues infinitamente a Dios haber tenido esa gran posibilidad. Bueno, ya dijiste que la motivación fue Sara, que es tu hija y tiene el diagnóstico. Pero, ¿en qué momento se te ocurrió, bueno, yo voy a escribir? Esa es una muy buena pregunta porque la gente, digamos que listo, ve el libro, pero no sabe cómo va un poco el origen y de dónde surgió. Y como lo mencioné en su momento, el día del lanzamiento fue algo de verdad muy anecdótico, o sea, algo que se fue empezando a dar, como se dice, sin querer queriendo. Sin querer queriendo porque digamos que la primera parte del proceso con Sara, después de conocer el diagnóstico, fue algo muy llevado junto con Sandra, obviamente mi esposa y quienes nos apoderamos o nos empoderamos de empezar a conocer bien la condición con todas sus características, de ser formados por una institución especializada, obviamente, porque nos direccionaron de una manera muy especial. Y esos primeros 4 años, digamos que ese proceso fue mucho el enfoque hacia eso, hacia sacarla de ella adelante, hacia que avanzáramos como familia, unidos para superar pues todas las situaciones que se presentaran, que fueron bastantes y ahorita pues de pronto aclaramos un poco más sobre el proceso en sí. Pero ya cumpliendo un poco esa primera etapa de la intervención temprana, a mediados del 2017, nosotros recibimos prácticamente un grado, un título, un cartón de reconocimiento por esa etapa cumplida, ¿cierto? Por unos objetivos alcanzados, por unas metas que con mucho compromiso se lograron y a partir de ahí nació de pronto en mí una iniciativa que se la compartí a Sandra y quería que lo hiciéramos entre los dos, de llevar a YouTube esa experiencia, ¿cierto? Y de llevarla porque realmente nosotros obviamente sí habíamos tenido bastantes resultados y varios de ellos eran muy inspiradores, pues, digamos muy motivadores porque, por ejemplo, en el caso particular de Sara, ella a los 5 años aún no hablaba, ¿cierto? No tenía un lenguaje verbal. Y digamos, esa manera de comunicación incluso se venía fortaleciendo antes del diagnóstico a raíz de otro diagnóstico que fue la epilepsia, en los 6 meses, ¿cierto?
Entonces se vio un proceso previo al diagnóstico con ese diagnóstico de la epilepsia y ya conocido el autismo, pues entonces ya empezar a conocer porque no teníamos ni idea. Y eso era lo que quería llevarlo a YouTube, ¿cierto? Como ese contraste, decir, cómo era Sara a los 2 años, por ejemplo, cómo era a los 7, que ya prácticamente tenía para esa fecha. Y fuera de eso, todas esas recomendaciones, todos esos tips que nos daban o que nos dieron y que nos hicieron fortalecer tanto en la Fundación Integral, también generar como esa información para la gente, porque para ese momento nosotros hacíamos parte de una comunidad muy grande que apenas es pues, grande hoy en día, pero en ese momento apenas estaba creando y se estaba formando y la gente llegaba muy desorientada, ¿sí? Y es obvio porque a nosotros también nos sucedió, ¿cierto? Sin muy buena información, con muchas dudas, muchos vacíos, muchos mitos, ¿sí? Muchos paradigmas que tampoco ayudaban a veces porque se imaginaban algo del autismo que pues realmente no era y eso los llevaba a generar, por ejemplo, en ellos ansiedad, depresión, negación, o sea, todo ese tema del duelo, el cual yo interioricé luego porque para el momento del diagnóstico yo no, digamos que no caí en cuenta que había un duelo por vivir, simplemente nosotros nos enfocamos en solucionar y en actuar. Y a raíz de esa primera etapa de YouTube, yo incluso lo traje aquí como lo traje en el lanzamiento y lo muestro porque este fue el cuaderno, origen del libro, ¿cierto? O sea, aquí pues yo empecé a estructurar un temario para llevar a YouTube. Y con cada uno de esos temas estructuré unos guiones de lo que yo iba a decir en los videos. Y lo hice yo porque, digamos, tuve, digamos, esa disposición de hacerme, de exponerme de pronto un poco, de enfrentarme y de llevar la información a quien la quisiera ver. Y obviamente eso requería cierto nivel de disciplina, pues de empezar a ser constante con lo que ya se tomó la decisión de hacer. Y en eso me propuse desarrollarlo. Entonces, ese segundo semestre del 2017 empecé a fortalecer el tema del canal con estos escritos. Luego se me ocurrió como que digitarlos, sí, obviamente todo eso lo hice a mano, pero luego empecé a digitarlos y como conté la historia ese día, en algún momento tuve como un asunto económico de pronto incómodo, entonces yo con un PDF en la mano de 50 páginas yo me empecé a vender, ¿cierto? Yo lo empecé a vender por mi cuenta. Y así es, digamos que la primera experiencia fue esa, por hace 5 años ya. Bueno, entonces eso es como la preconcepción del libro, ¿cierto? Entonces ahora la experiencia durante la construcción y después de que ya lo ves en físico. ¿Cuáles son las experiencias que has vivido? Pues realmente ha sido un proceso que suma 5 años, como acaba de mencionar, porque digamos que tuvo etapas. Esa fue la inicial, ¿cierto? Digamos que ese fue el primer borrador. Posteriormente, más o menos al año y medio, yo reuní digamos que nuevas experiencias de ese último año y medio, ya más metido, por ejemplo, en el tema de corporación. Había desarrollado unos temas precisamente para esa comunidad que también los incluí en el libro, ¿cierto? Y me pareció muy importante porque digamos que lo primero que yo hice fue mucho el duelo, ¿sí? Tratar el duelo y los conceptos más básicos del TEA, que para ese momento ya era espectro, ¿sí? De hecho fue casualmente el mismo año que recibimos el diagnóstico, donde pasó a ser llamado trastorno del espectro autista en el 2013. Entonces cojo esa primera etapa y digamos que lo complemento con estos nuevos temas, ¿cierto? Que sí, que obviamente, pues gracias a Dios se me ocurrió y en el canal incluso los dejé también. Uno de ellos fundamental es el de los paradigmas. Ese sí, digamos que al principio no lo pensé tanto, pero ya después de esa interacción y de empezar a detectar cómo en los procesos de las familias, de pronto en el nuestro no tanto, pero sí veíamos que en los procesos de las nuevas familias que llegaban con el diagnóstico,
los paradigmas de la sociedad eran los mismos, ¿cierto? Entonces, eso sí había que derrumbarlos. Esos mitos que todavía algunos de ellos están muy arraigados en la cabeza de la gente, digamos que me propuse como no solamente decir no es, sino por qué no es, explicar un poco por qué no es, o para que la gente se contextualice más, ¿cierto? Porque precisamente para ese año, en otra dinámica que es la educativa, empezaron a hablar mucho de inclusión. Entonces el tema de inclusión, que no solamente compete a lo educativo, sino a lo social, nos empezó a motivar a hacer esto, a aclarar realmente lo que era el TEA, que la gente se supiera, que la gente comprendiera, para que los pudiera luego incluir, porque lo más importante en toda esta última etapa es visibilizar la condición, ¿cierto? A través del libro precisamente le aposté a eso, le aposté a visibilizarla desde, digamos, poniendo ese grano de arena desde mi vivencia, ¿sí? Que es lo que de pronto lo hacía un poquito diferente a lo que yo había leído, porque obviamente para escribirlo tuve que leer, tuve que documentarme, sobre todo porque yo no soy ni del área de la salud, ni de la psicología, ni la de neuropsicología, yo soy un ingeniero, pero con una hija y que estuvo dispuesto y que se comprometió y que aprendió lo que debía, junto con Sandra obviamente muy de la mano, y vivimos esa experiencia para poderla llevar ya a parte escrita pues, al libro. Bueno, lo que decíamos ahorita, antes de empezar pues como el conversatorio, de que lo que se escribe acá en tu libro es desde la vivencia, desde el corazón, desde la lágrima, ¿cómo crees tú que lo que narras en tu libro puede beneficiar a cualquier lector? Dijiste algunas cosas, ¿cierto? Como que es que conozcamos el mundo. Pero, por ejemplo, al lector directo afectado con esta situación, o sea, al que realmente está viviendo como tú la misma situación, ¿qué aporte crees que puede llegarle? Porque yo creo que muchas personas incluso desconocen que tiene un hijo con esa patología, ¿cierto? Con ese diagnóstico. ¿Cuál sería el beneficio al adquirir? Pues es que de hecho el mismo título del libro da cuenta de lo que se pretende, ¿cierto? Cuando yo hablo de autismo, transformación de vida, y repito de pronto lo que mencioné en el día de lanzamiento, es porque uno, o sea, está frente a una situación de vida que es, valga la redundancia, para toda la vida, ¿sí? La condición se puede mejorar, pero no va a desaparecer. No es una patología, no es una enfermedad que se cure, sino es una condición del neurodesarrollo que obviamente con muy buen acompañamiento y con muy buena terapia y todo lo que se deba, se puede avanzar y se puede progresar y hasta hacerlos lo más autónomo posible, o sea, al niño que lo tenga, sobre todo desde que se tenga el gran beneficio de recibir un diagnóstico en edad temprana, ¿sí? Porque está todo por hacer. El asunto es que esa parte psicológica que yo también trato ahí, permita, en el manejo que yo lo doy, que permita que eso sí se logre hacer. Porque muchas veces detectábamos que, por ejemplo, si hablamos del duelo, que todos lo vivimos desde nuestra forma de ser, es cuestión de cambiar un poco la manera en que yo veo esa situación que tengo al frente. Porque obviamente es un cambio, obviamente es una situación que no esperábamos vivir. El asunto es yo cómo la recibo y yo cómo digamos, cómo aplico desde mi esencia o cómo empiezo a avanzar, ¿sí? Entonces, debo hacer una transformación porque en la condición o en las características que ellos tienen, ellos vienen con una percepción diferente de las cosas porque a nivel cerebral procesan la información diferente. Aparte de eso, tienen unas condiciones frecuentes asociadas al diagnóstico que se llaman comorbilidades. Entonces el padre de familia todo eso lo debe conocer, ¿cierto? Todo eso lo debe conocer para que el diagnóstico no se vuelva un problema o no se vuelva una tragedia, ¿sí? Porque si lo abordamos así no vamos a avanzar de la manera correcta. Entonces debo transformar eso.
digamos, mi forma de recibir, la forma de empezar a manejar, por ejemplo, la inteligencia emocional, de obviamente superar ese duelo, pero no solamente superarlo llegando a la última etapa, que es una aceptación de la condición que tengo al frente. Porque lo que empezamos a ver en la práctica es que a veces sucede como sucede con la inclusión. Es decir, una cosa es que yo acepte, o en el caso de poner esa analogía con el sistema educativo, una cosa es que yo acepte a un niño, otra cosa es que yo entienda lo que él necesita, ¿cierto? Pues yo puedo aceptar la condición, pero si no hago mi deber, es mi responsabilidad como cuidador, como las necesidades que él tiene y la manera como él aprende y cómo él procesa y cómo él percibe el mundo, pues no le voy a dar a él las herramientas que requiere. Entonces, partiendo del entendimiento, yo ya arranco un proceso que yo lo cito ahí, lo relaciono, que realmente a mí me lleva a vivir una vida plena, una vida feliz, ¿cierto? Con la condición, porque eso no va a cambiar, ¿cierto? Con la condición. Entonces, abandono un poco la expectativa de vida de lo que yo esperaba vivir con mi hijo, porque valoro y ya empiezo a reconocer y apreciar lo nuevo que va a empezar a pasar, ¿cierto? Porque de igual manera puede ser muy satisfactorio, obviamente se generan muy buenos resultados y todos esos logros son logros de vida, logros familiares que le dan la transformación a la vida que llevo. Porque como lo decía yo ese día, yo no puedo pretender que la vida que llevo hasta ahorita, de esa manera voy a salir con mi hijo adelante. Obviamente tiene que haber un cambio. Y a eso me refiero cuando digo transformación de vida. Bueno, Se requiere disposición, pero se debe hacer. con lo que es. Yo quiero saber, después de Autismo Transformación de Vida, ¿qué otro proyecto viene a nivel de literatura para Leonardo Fernández? Ok, bueno, esa pregunta es muy buena porque cuando yo hice ese ejercicio primero del que hablé ahorita, digamos que a mí me gustó el tema de ver algo reflejado que era vivencial, pero al momento de que yo lo empecé a vender, lo que recibí en respuesta de los que realmente lo leyeron, dije, no todo el mundo lo leyó, porque luego yo hice ese sondeo y sé que no todo el mundo, infortunadamente no, digamos que a veces no tenemos el hábito de la lectura aquí a nivel cultural, pero bien que se debería implementar en cada uno, porque si a mí algo me sirvió o me llevó a escribir fue leer, ¿sí? Durante 1 año y medio. Si no hubiera sido así, yo llevaba prácticamente 3, 4 años de proceso y jamás en la vida me ocurrió coger un lápiz y empezar a escribir algo, y mucho menos llevar a YouTube. La lectura me abrió esa perspectiva, esa mente abierta. Y obviamente me gustó el hecho de que es la gratitud que uno recibía del mensaje de un padre de familia que adquiría la obra y que la leía y que le respondía a varias de las preguntas que él tenía en su cabeza y que le hacían de pronto no avanzar. Entonces, como era vivencial, obviamente tenía una mayor credibilidad, pues, digamos desde el punto de vista porque había una identificación total, es decir, ellos lo que leían ahí, sí, esto es lo que yo estoy viviendo, ¿cierto? Entonces inmediatamente yo le digo, ¿qué es lo que usted y cada uno de nosotros va a vivir a nivel interno? Sin hablar pues ya de lo que es herramientas sobre la condición, sobre el manejo del TEA, sino a nivel interno decir, bueno, lo vivimos así, no vamos a encontrar con eso, pero podemos darle la vuelta y cambiar la perspectiva, verlo así, y obviamente la gente empezaba a tener también herramientas para empezar a fluir, ¿cierto? Avanzar. Y muchas de las familias, aunque tenían diagnóstico, de pronto no habían llegado a tener posibilidades terapéuticas, y como yo lo que reflejaba ahí también fue lo que nosotros nos enseñaron en ese campo, ellos implementaban en casa esas recomendaciones que decía el libro y empezaban a ver ciertos resultados, obviamente desde el punto de vista netamente vivencial. No, incluso en el libro tácitamente lo digo,
Eso yo no lo pongo como una norma, yo no soy un profesional competente, simplemente que eso fue lo que hicimos y eso nos llevó a un resultado. Entonces, cuando ya encuentro esa respuesta, yo digo, pues hay que seguir escribiendo, ¿cierto? Porque es que la vivencia no para ahí. Incluso en estos días lo hablaba con uno de los que adquirió el libro y me decía eso, bueno, ¿y qué sigue? Yo le dije, pues que sigue, que obviamente cada experiencia de vida genera nuevas anécdotas, nuevas experiencias y algunas de ellas fortalecen conceptos que ya hay ahí, pero esas vivencias que a veces nosotros vivimos, que son etapas nuevas, por poner un ejemplo, nosotros ahí hablamos de mucho la etapa temprana, ¿sí? Pero Sara, por ejemplo, va a cumplir 12, o sea que ya entra una nueva etapa de vida. Probablemente lo que se generen en esos nuevos años dará lugar a un poco de contenido actualizado en el sentido que es un proceso totalmente diferente, ¿cierto? Y así se va a ir viviendo cada etapa de la vida de ella, con obviamente nuestro acompañamiento mientras estemos con ella de manera conjunta, empezar a avanzar. Y cada día se van teniendo muchas cosas. Miren, yo venía en la mente con algo que quiero compartirles, que nada menos me sucedió ayer, pero que refuerza un poco lo que en algún momento en el lanzamiento mencionábamos. En el instante que yo, en una de las preguntas que él hizo, sobre si recordaba de mi historia de pronto de más joven, alguna persona, él lo mencionó, que él también tenía eso en la cabeza, ¿cierto? Y él decía que, por ejemplo, digamos, si todavía hay paradigmas, si todavía, digamos, se pueden equivocar diagnósticos en una ciudad como Medellín, que tiene tantas posibilidades, que está tan, digamos, desarrollados ciertos temas, que hay oportunidad de hacerlo, que iremos en un pueblo, que iremos en una vereda, ¿cierto? Yo hice un viaje a Salamina este fin de semana que pasó, yo llegué ayer, y viniendo de regreso, ayer durante la tarde-noche, había, yo estaba aquí, había en el puesto de aquí al lado una mamá con su hija, con su nieto. Inmediatamente algo sucedió y la señora le dijo al conductor que parara y yo vi que la que estaba al lado, o sea, la hija empezó a estirar los pies y a convulsionar. Para mí, ¿cierto? Como persona que llevo tantos años pues, conociendo casos varios de ese tipo. Y ya, me vi que la señora como que le dio manejo y yo no, pues no me mentí, yo lo estaba mirando ahí, le dio manejo y ya como que la niña pues se calmó, se desintiesó y la pudo reacomodar como venía. Pero le dice al conductor que ella estaba yendo donde, no me acuerdo, una religiosidad, en Pácola, que porque tenía un demonio adentro. Que tenía un demonio adentro y yo sí la miré y me acordé de lo que dijo yo en ese día, ¿cierto? O sea, es tal el nivel de desinformación sumado a otras cosas que de pronto no ayudan. O sea, como alguien, digamos, no es competente, no es idóneo porque no es un personal de la salud, sino un charlatán cualquiera le mete en la cabeza a la mamá que ella tiene un demonio y que eso se lo saca con un medicamento que él mismo vende, ¿cierto? O sea, es una cantidad de historias, pero si eso sucede y yo lo pude evidenciar, pues qué realidad podrá haber en los campos en Colombia o en municipios muy alejados, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno parte de decir, el tema es bastante complejo porque digamos que con contenidos como este uno le llega, sí, a personas en la ciudad o en un pueblo, pero de todas maneras hay demasiadas realidades complejas y uno se encuentra con cada cosa que realmente uno se queda hasta asombrado, pues realmente queda hasta asombrado el nivel de desinformación y bueno,
esperemos que de a poco, porque gradualmente esto sí hay que irlo trabajando. O sea, la idea de nosotros como por ejemplo corporación, comunidad, los que nos vamos uniendo como familia, es que el autismo sea visible, ¿cierto? Y el autismo como condición y con todo lo que implica, porque no es solamente la condición así como lo mencionaba Piedad ahorita, ¿cierto? Son las comorbilidades, ¿cierto? Es autismo con epilepsia, muy frecuente, autismo con discapacidad cognitiva, muy frecuente, ¿sí? Autismo con ansiedad, muy frecuente. Entonces, esa clase de cosas también la gente lo tiene que conocer. Bueno, para cerrar, yo quiero que les cuentes a quienes nos acompañan qué significa este simbolito. Ok, perfecto. Entonces, esta pregunta excelente, porque resulta que, obviamente pues aquí también, si se pueden notar, yo ubico el rompecabezas azul dentro de la palabra autismo y se repite el rompecabezas azul acá. Digamos que la imagen inicial que llevó a esta carátula, que de hecho fue la segunda vez que yo la hice de manera digamos, muy personal, muy mejorada hasta aquí, es porque hace parte de mi canal, ¿cierto? De hecho es el logo del canal que yo tengo, donde cogí un símbolo muy representativo del TEA, que es el rompecabezas de color azul, ¿sí? ¿Por qué, digamos, hablamos de un rompecabezas? De hecho, hay otro símbolo que también es muy común, es un lazo o son varios rompecabezas de varios colores, no solamente el azul, sino para, digamos, contextualizar sobre la diversidad. Pero específicamente el color azul, y viene incluso de algunas reflexiones y hay incluso una canción también que habla de que el mar, por ejemplo, que sereno es un azul, ¿sí? Pero turbulento es otro azul, ¿cierto? Pero es el mismo mar. La canción se llama El mar y nosotros y habla de eso. Una persona que puede estar realmente serena, pero es la misma persona que a la vez puede estar turbulenta. Y lo representan simbólicamente con un rompecabezas de color azul. Entonces ubico digamos, el icono como esto. Y cuando ya pensé en ese título de transformación de vida, yo lo matizo con digamos, dos características de la imagen, ¿cierto? La primera es la vela, ¿cierto? Acá, donde refleja obviamente luz, ¿cierto? Allá es ser luz, ser esas personas que guían o que ilustran sobre lo que realmente es la condición para poder generar inclusión, concienciación sobre el autismo en la sociedad. Y el TEA, que lo resalto en otro color, también azul, ¿cierto? Un azul de otro tono, un poco más claro, es porque técnicamente es como se llama, ¿cierto? Trastorno del espectro autista. Trastorno del espectro autista. Que fue, digamos, lo que nosotros aprendimos. Porque, como les digo, esto hace parte de una nueva clasificación desde el DSM-5 en 2013 y esa nueva clasificación, pues digamos, aclara ciertos conceptos, pero a veces la gente se quedó con lo que previo a eso existía, ¿sí? Y antes de eso existían las 5 categorías, incluso una de ellas que es denominada, o era denominada, pero que sigue estando en la cabeza de la gente, es el síndrome de Asperger. Entonces el síndrome de Asperger genera o ha generado a veces mucho sesgo, ¿sí? Mucho sesgo porque creen que, y ahí es donde dicen que son genios. Básicamente es por el Asperger que salió ese paradigma de que todos son unas lumbreras, que todos son muy brillantes, que todos son muy inteligentes o que son genios. Es porque las características del Asperger son un poco más leves y marcadas, pero no son las de todo el espectro, porque el espectro es muy amplio y obviamente recoge una población que cada vez es más grande
¿sí? Que tiene cada una su individualidad, o sea, cada persona es un niño en desarrollo, un ser humano independiente del otro. Por eso el día del lanzamiento, dentro de los errores que me citó John, dije comparar el nefasto, porque es él y él es diferente, aunque estén en el mismo aspecto, aunque estén en el mismo nivel, tienen sus diferencias, ¿cierto? Dentro, y obviamente esto aplica por fuera del autismo, es que somos individuos, pues no hay por qué comparar, ¿sí? Porque comparar causa demasiada frustración y entonces ahí es donde radica un poco el, digamos, cierto nivel digo yo, un daño que le hacen a entender el espectro, cuando por ejemplo aparecen programas que hablan de la genialidad, ¿cierto? Como algunos que hemos conocido, como el de Good Doctor, que yo lo he citado en algunas charlas que hemos dado. Eso es una característica, pero eso no es el 100% del espectro. Pues, hacen series sobre alguien que es muy funcional, que ya es profesional, que de verdad tiene una serie de características muy desarrolladas, pero no reflejan, digamos, casi que el otro lado del espectro, donde hay serias dificultades, porque es un nivel de gravedad que tiene poca comunicación, problemas de conducta, obviamente todo eso repercute en la interacción social y fuera de eso no visible, porque es lo que mencionábamos, con ciertas discapacidades que hay, o con ciertas condiciones como el síndrome de Down, por ejemplo, que esos sí son visibles, ¿cierto? Los identifican. Usted ve a una niña como Sara por ahí, no van a saber que tiene una condición, a no ser que conozcan un poco y que mediante su comportamiento y de pronto su nivel de comunicación ya digan, sí, aquí hay algo, ¿cierto? Pero el resto es más invisible en ese sentido, por eso procuramos que se visibilice, eso es lo que buscamos. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta que hacerle. Yo tengo dos. Okay. La primera es que cuando hablas como de un grupo, como que tuvieran como una comunidad. ¿Tienen una comunidad de personas que tienen hijos con autismo? O cuando tú te refieres a que como que estuvieron como en la comunidad o lo que han aprendido, ¿es porque hay alguna corporación? Sí, es correcto. Nosotros a partir de finalizando el año 2016 nos empezamos a reunir a nivel Medellín como un grupo de familias, ¿cierto? Inicialmente digamos que éramos unas cuantas, pero después de constituirse de manera legal, empezaron a llegar a unirse a la comunidad familias que recibían el diagnóstico y que de pronto les decían que existía Corporación Corazones Azules. Entonces, Corazones Azules es una entidad, es una organización sin ánimo de lucro que no cuenta con una sede física, es más una red de apoyo. Vamos a una red de apoyo que ha venido creciendo bastante, a la cual se han venido sumando bastantes familias también, donde reciben orientación en todo lo que requieran en ese primer proceso, ¿cierto? En la parte legal, cómo reclamar ciertos derechos, en la parte terapéutica también, pero desde la vivencia obviamente, porque entonces llega una familia o una madre o un padre, pregunta, me está pasando esto con mi hijo, ¿qué puedo hacer? Entonces a alguien le sucedió algo similar, eso es natural porque dentro de la comunidad hay familias que tienen mayores de edad, obviamente niños muy pequeños, hermanos o ellos mismos son TEA, ¿cierto? Y también dicen desde la voz en primera persona cómo pueden desarrollar o avanzar en X o Y situación que tengan al frente. Entonces la corporación viene acogiendo esas familias. Actualmente son más de 350 familias, ¿sí? Porque no solamente a nivel de Antioquia, o sea, como es un tema más de manejo virtual, por redes sociales, por WhatsApp, por reuniones virtuales, presenciales también, pero pues obviamente en pandemia todo lo virtual se fortaleció mucho. Entonces le llegamos a cualquier familia en el territorio nacional e incluso por fuera del país, ¿cierto? Costa Rica, España, Estados Unidos creo que también hay.
¿sí? Aquí tenemos a la presidenta nada menos de la corporación, Corazones Azules, y pues realmente lo que hacemos es sumar familias y pues no, digamos que no son una única comunidad, existen más, pero esta se ha venido cumpliendo un propósito muy bonito porque es desde lo humano, es desde ese propósito de guiar. O sea, que nació en el 2016. 1 de diciembre del 2016, sí. ¿Y ya existía uno en Medellín, pues en Medellín, en Envigado, o no existía ninguna red de apoyo para...? Pues que nosotros hayamos conocido, no. O sea, digamos que lo que nosotros conocíamos eran fundaciones, ¿cierto? Pero ciertas fundaciones eran más IPS. O sea, que, por ejemplo, integrar, por ejemplo, diversidad, otras partes que también pues, la gente ha ido conociendo. Pero a nivel corporación, o sea, red de apoyo es la primera que conocemos. Somos pioneros. Sí, excelente. Bueno, ¿Y la segunda? La segunda tiene que ver con tu esposa en el proceso de la escritura del libro, porque también lo hablabas como cuando te escuchaba hablar como si fuera en plural. Entonces, tenía la duda si en el momento en que escribiste el libro, entre los dos hacían el análisis de las vivencias porque fueron juntas. Ok, bueno, esa pregunta me la hizo alguien a la que le entregué el libro y me dijo, Sandra, ¿tuvo que ver en la escritura? Y yo le dije, pues en la escritura realmente no, ¿cierto? Porque el ejercicio lo hice yo. Pero es que el contenido está en el proceso. Y en el proceso hay cosas que yo reflejo aquí que las hizo más ella, ¿sí? Las hizo más ella. Porque antes y después del diagnóstico, por ejemplo, dentro del proceso que vivimos previo al diagnóstico, durante 2012-2013 yo trabajaba fuera de la ciudad, antes de conocer la condición. Entonces, la temporada de 2012, por ejemplo, yo venía cada 8 días, ¿sí? Entonces no había un diagnóstico, pero sí estaba la epilepsia, ¿sí? Y sí estaba ya el tema del control de neuropediatría, porque había dejado de comunicarse, la interacción social se veía que tenía síntomas como que decía, aquí hay rasgos de autismo, pero está muy niño. Entonces digamos que ese proceso inicial le correspondió mucho a ella. Cuando llegamos después del jardín, como a los meses del jardín, llegamos por esa recomendación a la institución que mencionaba ahorita, Aula Abierta. En Aula Abierta empezaron a fortalecer el sistema de comunicación por medio de visuales. Y esos pictogramas son todos obra de ella. O sea, prácticamente se estableció por medio de Sandra un nivel de compromiso de desarrollar ese sistema alternativo porque no había garantía de que llegara a ser verbal. Esa garantía no nos la dieron después del diagnóstico, nos dijeron, como aún tiene 4, no habla, pues vamos a trabajar sobre este sistema, que al menos ella se comunique así, ¿cierto? A los 5 cumplidos aún no soltaba ninguna palabra. Pero perdóname, ese sistema ustedes lo cuentan ahí en el libro. Yo hablo de los pictogramas aquí como concepto, ¿cierto? Y digo cómo es recomendable y también ciertas consideraciones que hay que hacer para que sea efectivo, porque el que utilizamos nosotros a nivel de pictogramas es el más abstracto, no todos lo comprenden, ¿sí? Hay unos que deben, digamos, ellos sí tienen la capacidad de captar la información visual, ¿sí? Pero muchas veces no llegan al pictograma, requieren más de una foto o de un dibujo. O sea que cada familia crea sus propios pictogramas de acuerdo a la necesidad del niño. Es lo más recomendable. Por eso, Sí, pues sí, eso es, hay un sistema universal, ¿sí? Nosotros nos apoyamos mucho en la comunidad de autistas en una página española aragónica, Arasaak. Entonces, pero como eso es español, hay muchos conceptos, muchos términos que son manejados allá, pero acá no. Entonces, cada familia, en el caso nuestro, yo adapté muchos de esos pictogramas de ese lenguaje de comunicación aumentativa a la realidad de nosotros acá. Entonces, no todos los niños alcanzan la comprensión del pictograma como tal, porque eso ya también tiene que ver mucho en el procesamiento cerebral para la comprensión de esos conceptos.
muchos solamente entienden las fotos de sus propias imágenes, ¿sí? Otros no entienden el dibujo, o sea, eso es un proceso. En un principio a nosotros nos aterrizaron mucho porque nos decían, no sabemos si ella va a hablar, pero a usted que le interesa más que se comunique o que hable, ¿no? Que se comunique, obvio que se comunique. Pero entonces, en ese momento fue donde, gracias a instituciones como Aula Abierta, la Fundación Integrar, nos ahondaron un poco en ese tema de la comunicación aumentativa a través del manejo de pictogramas. Entonces empezamos a trabajar por ese lado, sin tener la certeza de que la niña iba a llegar a un lenguaje verbal. Y afortunadamente se llegó a eso. Entonces, o sea, que si tienes muchas, o sea, te contesto la pregunta que le hiciste. Si tienes muchos caminos para otro libro. Claro. Porque porque muchas de las cosas, por ejemplo, este tema es súper interesante. Inclusive, pues yo no tengo a alguien cercano con autismo, pero el tema me parece muy interesante, la manera como crean ese lenguaje que inclusive puede servir para otras enfermedades cognitivas. Entonces, mira que claro, porque la comunicación aumentativa alternativa no solo es para el TEA, no solo para el TEA. Por ejemplo, si alguien tiene algún accidente de tipo cerebral y pierde el lenguaje verbal, este es un sistema para ellos, ¿cierto? Entonces, no solamente para el TEA. ¿Cierto? Ahora, que se alegró o sea, mejor dicho, entre la percepción que ella tiene, ¿cierto? Sí. Que se imaginó. A ella, por ejemplo, le gustó mucho verse en fotos, ¿sí? Esa soy yo, ¿cierto? Ahora, ella sabe leer, pues podrá empezar a leer de pronto lo que dice aquí. El asunto es con qué conciencia, porque probablemente, pues digamos, no está al nivel de conciencia, ya va a cumplir 12 años, como para entender la magnitud de esto que hicimos, ¿cierto? Pero que tiene ese entendimiento para saber que hay un libro, que ella es la protagonista principal, porque de ella surgió, pues de su condición surgió toda esta idea, sí, claro que la tiene. ¿Sí? Esa conciencia ya ha venido mejorando mucho en ella. Miren, la verdad es que a nosotros nos sorprende mucho. Nos sorprende mucho. Y eso es algo que yo quiero recalcar porque todos podemos cometer ese error, y es menospreciando un poco la capacidad que ellos realmente tienen. Cuando ella no tenía lenguaje verbal, aún sin tenerlo, nos asombraba lo que ella sí estaba en ese contacto, o sea, en la conexión. Porque una vez dice, no está atendiendo porque no está mirando, pero inmediatamente nos daba una bofetada. O sea, nos decía algo, cuando empezó pues ya a hablar, decía algo que uno, o sea, yo estoy, de pronto la estoy menospreciando un poco su capacidad de entendimiento. Yo aquí en voy a poner solamente un ejemplo, aquí hay varios, obviamente, de ese tipo, pero nosotros en algún momento, creo que eso fue como en el 2015, el 2015 fue un año muy determinante porque cumplido los 5 ella, como les acabamos de decir, no hablaba, pero digamos que la situación más determinante y la decisión, digamos, más dura de tomar, porque se demoró 2 años, fue la renuncia de Sandra, ¿cierto? A su ejercicio profesional. Entonces nosotros estábamos, ya después de ese 2016, que al momento de la renuncia de Sandra, a los 2 meses empezó a hablar, ¿sí? Y en ese año, en algún momento yo estaba en una empresa que era de Vigel, Juan Manuel aquí lo tengo, me ayudó a entrar, él sabe que no miento en ese sentido. Yo en esa empresa estaba estresado hasta el copete, ¿cierto? Por fruto del trabajo. Entonces, estábamos reunidos en mesa con ella, ¿sí? Y nosotros creímos que ella no estaba conectada con lo que estábamos hablando. Y nos empezamos a tener una discusión, Sandra y yo, que se estaba subiendo un poquito de tono. Y ella estaba, lo que de pronto, la percepción que tiene la gente, que estaba metida en su mundo, porque eso es un mito que ella no estaba metida en su mundo, porque ella dijo alto los dos. Y nunca había hablado.
No, sí, Ya- sí, ya para ese se momento ya estaba, bueno, eso era- ¿cierto? Pero muy poco. sí. Pero pues venía apenas y hizo así, alto los dos. Madre, o sea, es una lección, ya aquí lo tengo relatado, una lección que nos da inmensa, porque nosotros éramos que creíamos que no estaba, porque no lo estaba mirando, pronto no estaba entendiendo o que podíamos ignorar un poco la presencia de ella y seguir en lo de nosotros. Obviamente, a partir de ahí nos demostró que es parte de la familia, hay que tenerla en cuenta, ¿cierto? ¿Y cómo fue la sensación la primera vez que la escucharon hablar? Eso fue muy bacano. No, eso fue muy especial. De hecho, porque ya llevaba como 2 meses de haber renunciado al empleo y yo me acuerdo que estaba en la cocina, estaba organizándole cosas a ella cuando de un momento a otro ella llegó y me abrazó y me dijo, mamá, soy feliz. Me dijo eso. O sea, yo ahí fui mi chica, no haber tenido una cámara aquí o algo para grabarla, porque fue un momento para mí, pues a mí eso me impactó, o sea, no hablaba, No hablaba ella, nada. no, o sea, ya me estaba empezando a hablar, pero aisladas, palabras aisladas, la conformación de frases es otro proceso en ellos. Entonces, mamá, soy feliz, eso para mí, una frase de 3 palabras y lo que me dijo, o sea, lo que ella ya estaba sintiendo, verme todos los días en casa, estar con ella, entonces decirme eso, esa fue la primera frase que ella me dijo cuando empezó con el proceso de lenguaje verbal, entonces fue algo muy especial. Bueno, yo creo que estamos en la etapa final de este conversatorio que fue bastante ameno, muy agradable. Gracias a todos por asistir, por acompañarnos. Aquí está el libro para que lo adquieran, promociones su libro, para que se lo lleven con el autógrafo del autor, todo. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias de verdad a quienes asistieron, a quienes participaron y obviamente pues a los que estén de pronto viendo luego el video en vivo si se publica. Esta obra es obviamente algo muy vivencial, algo desde el corazón, algo que nace de un proceso de vida que obviamente pues continúa porque no es algo que cese hasta esta etapa, ¿cierto? Pero que sí recoge todos esos, prácticamente hablamos de 10 años, prácticamente hablamos de 10 años de historia, 10 años de vivencia, 10 años de conocimiento adquirido, de obviamente, como lo mencionaba ahorita el caballero, prueba-error, ¿cierto? Estar intentando siempre con la mejor intención, con la mejor disposición, de acuerdo a las necesidades que ella empezaba a marcar, ¿cierto? Siempre ese fue el propósito, siempre nosotros muy comprometidos por su desarrollo y ya al momento de no solamente superar ciertas etapas y empezar a ver resultados en ella, esa finalidad o esa misión, ese propósito que se creó, fomentado y obviamente muy afianzado por toda la interacción con Corazones Azules, de ser persona o ser, digamos, llevar un mensaje, llevar un contenido, llevar información a través de YouTube, a través del libro, de orientar familias, ¿cierto? De que a través de esos que reflejamos acá, pues ellos mismos se den cuenta cómo podrían empezar a avanzar, cómo podrían vivir una vida plena, ¿sí? Porque esto no marca ni nuestra vida ni la vida de ella, o sea, simplemente una condición que no la define, es una condición que ella obviamente tendrá, pero que eso no la saca de su esencia de ser humano, el desarrollo. Entonces nosotros, a la par de eso, debemos seguir en nuestra vida, aprender de todo lo que debamos aprender, porque esas vivencias son enriquecedoras para el que tiene discernimiento y capta y aplica y digamos avanza, así la esté viviendo, porque fácil no es, ¿cierto? Es un proceso de vida y los procesos no tienen por qué ser fáciles, ¿sí? Porque eso es lo que precisamente nos hace crecer y nos hace tener mayores aprendizajes. Entonces, ese es el sentido de Autismo Transformación de Vida para los que ya ha sido de mucha utilidad y para el que lo quiera llevar, obviamente sé que será de mucho valor, espero que les sume mucho a sus vidas y bueno, aquí estaré firmando que quiera llevarlo con todo el gusto.